Tema netamente es negociación, oferta, incorporación y control de gestión en los procesos de selección, ¿ok? Como siempre, a mí me encanta que me cuenten cómo estamos llegando a nuestra última sesión, cómo se encuentran, qué tal justamente todas estas sesiones que hemos tenido en estas semanas. Me gustaría que me cuenten un poquito, chicos, en el chat, mientras van llegando los demás compañeros. Por ahí pueden comentarme cómo se han sentido en estas clases, qué tal llegan a la sesión, qué tan entusiasmados están. Hoy tenemos negociación, oferta y control de indicadores. María José, cansada. Ya falta poco para que acabe la semana, María José. Ya estamos jueves, falta poquito para descansar. Aquí en esta clase vamos a tratar pues de un poquito activarnos mediante la teoría y también algún ejercicio que tengamos dentro de la sesión. ¿Quién más se anima a contarme cómo está llegando a clase el día de hoy? Muy bien. Luz nos dice buenas noches. Hoy un poco cansada, pero con el mismo ánimo de aprender. Excelente, tal cual. Justamente llegamos un poco cansaditos, quizá, pero en esta sesión vamos a aprender un poco más. Buenas noches, María me dice, muy activa, muy positiva, con la vibra al 10. Ok, María, nos contagia esa actitud, nos entusiasmas con esa actitud. Qué bueno tenerlos pues el día de hoy. La clase pasada, ya para recordar un poquito, vimos el proceso de selección, ¿ok? Vimos qué tan importante son las distintas etapas o las distintas herramientas que utilizamos para la evaluación de los candidatos. Vimos sobre todo pues el proceso de pruebas psicológicas, entrevistas, dinámicas grupales, y vimos un concepto, un enfoque central. Selección por, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba este enfoque? Muy bien, Lisbeth, María Montilla también. Selección por competencias. Aprendimos sobre qué eran las competencias, en qué medida esto influye en el reclutador. Incluso vimos un video bastante interesante, deben recordar un poquito este video, divertido y a la misma vez diferente a los procesos de selección, ¿no? ¿Qué más vimos en la clase pasada? ¿Alguien más recuerda algún otro concepto, algún otro tema que revisamos en la clase del día martes? Muy bien. La psicometría, me dice María. Ok. ¿Algún otro concepto más? Ok. El video a todo dar, muy distinto. Muy bien, María Montilla. Tipos de competencia, Lisbeth, excelente, ¿no? Habían varias competencias y también tipos, habían las competencias más técnicas, las competencias blandas. Vimos a qué denominábamos competencia, ¿no? Este conjunto de conocimiento, habilidades, actitudes, comportamiento. Vimos cómo respondíamos a las preguntas por competencia, o mejor dicho, cómo nos tenían que responder bajo el enfoque SMART.
¿Recuerdan? Específico, medible, ¿qué más? Alcanzable, aterrizado en la realidad y en el tiempo, ¿ok? Muy bien, las herramientas de selección, entrevista, dinámicas grupales. Y justamente ya para cerrar ese capítulo y ya iniciar la negociación, les voy a mostrar un pequeño video, aunque está, déjenme ver, que muestra este proceso de selección y da pie al tema de hoy, negociación, oferta y pues control de gestión. ¿Ok? ¿Listas? ¿Listos? Ya estamos. Chris Gardner. Chris Gardner. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Chris Gardner. Chris Gardner. Hola. Me alegro de verle de nuevo. Chris Gardner, encantado. Desde que he llegado a la sala de espera he intentado inventarme una historia que explicara por qué he venido aquí con estas pintas. Y pretendía que fuera una historia en la que quedaran patentes cualidades que sin duda valoran mucho, como la seriedad, o la diligencia, o el trabajo en equipo, algo así. Y no se me ha ocurrido nada. La pura verdad es que me han detenido por no pagar las multas de aparcamiento. ¿De aparcamiento? Y he venido corriendo desde Polk Station, la comisaría. ¿Qué estaba haciendo cuando le detuvieron? Pues pintaba mi piso. ¿Y ya está seco? Eso espero. Jay dice que es usted muy decidido. Ha estado esperando delante del edificio con un chisme de unos 20 kilos durante más de un mes. Y dice que es listo. Me gusta creer que sí. Y quiere aprender este oficio. Sí, quiero aprender este oficio. ¿Ha ido usted aprendiendo por su cuenta? Desde luego. Jay, Sí, señor. ¿cuántas veces has visto a Chris? No lo sé. Pero desde luego esta no es la mejor. ¿En alguna ocasión vestía así? No, llevaba americana y corbata. El primero de su clase. ¿Siempre lo fue en el instituto? Sí, señor. ¿Cuántos alumnos eran en clase? 12. Era un pueblo pequeño. Ni que lo diga. Pero también fui el primero en el curso de radar que hice en la Armada, y allí éramos 20. ¿Me dejan decir algo? Yo soy una persona que si me preguntan algo y no sé la respuesta, contesto que no la sé. Pero por lo mismo, si sé cómo encontrar la respuesta, den por sentado que encuentro la respuesta. ¿Eso sirve? Chris, ¿qué le parecería a usted que un señor se presentara a una entrevista sin camisa y yo le contratara? ¿Qué diría usted? Que debía de llevar unos pantalones magníficos. Muy bien, hasta ahí nada más. Buenísimo. Pues este ejemplo de cómo pueden ser las entrevistas, ese tipo de entrevista se llama también entrevista tipo panel. Es una entrevista donde no solamente está una persona realizando las preguntas, la evaluación, sino existe un grupo de jueces. Y aquí tenemos este protagonista que llega, pues, de la peor forma que se puede llegar quizá a una entrevista, ¿no? Imagínense, entra luego de una situación muy específica, muy compleja que le pasó, y en lugar de no asistir a la entrevista, él pues asume el riesgo y muestra una competencia que es la autenticidad, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Voy a contarles la historia de lo que me ha pasado y también van a ver un poco esta capacidad y esta motivación que tengo por el trabajo, ¿no? Entonces, finalmente, en esta entrevista tipo panel, le funciona a él este momento de autenticidad,
de carisma, de pues un poquito acerca de demostrar cuán resiliente puede ser, ¿no? Y es eso lo que nosotros también validamos en las entrevistas por competencias. Preguntamos por situaciones específicas para validar ese tipo de comportamientos. Y como digo por acá, recordando la clase anterior, la selección por competencias va mucho más allá de esas habilidades técnicas, sino de encontrar a personas alineadas con los valores y la cultura empresarial. No sé si alguien más se anima a comentar sobre el video que vimos, sobre la clase pasada. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando ya la persona queda seleccionada? Pasó las entrevistas, pasó las dinámicas grupales, pasó las pruebas psicológicas y ha tenido pues la debida recomendación para que ingrese a la empresa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es ese momento? ¿Qué le decimos al candidato? ¿Qué le ofrecemos? ¿Alguna de ustedes que ya está en el mundo de recursos humanos, qué hace cuando ya tiene el resultado de la persona que ha quedado seleccionada? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Alguna recuerda? ¿Alguno? ¿Le comunica al candidato? ¿Se comunicará al candidato que queda seleccionado? Lógico, ¿no? Tenemos que comunicarle a este candidato y en esta comunicación nos va a tocar hacer una negociación, ¿ok? Este tipo de negociación es parte del proceso de selección, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos hoy en clase? Primero, comprender el rol de la negociación en el cierre del proceso de selección. Entender qué clave es saber negociar con la información correcta de la empresa donde pertenezco. También aprender a estructurar una oferta laboral efectiva y atractiva. ¿Qué elementos tiene que tener nuestra propuesta, nuestra oferta laboral? Y finalmente, identificar las mejores prácticas para un proceso de incorporación exitoso que fomente el compromiso del nuevo empleado. Esos son los 3 objetivos que tenemos hoy en clase, ¿ok? Muy bien. Justamente veo por acá, me habían comentado también, no sé por qué recién me han llegado los mensajitos. Muchísimas gracias, Lisbeth, por comentar. Y vemos sobre la importancia del cierre efectivo. Hemos revisado sobre el proceso de reclutamiento, sobre el proceso de selección. Hemos entendido desde el inicio qué clave es la planificación estratégica, qué clave es el conocimiento del propósito, el conocimiento del negocio, de las operaciones. Qué importante, pues, que nosotros nos empapemos para que podamos salir a buscar perfiles afines a esto y al mismo tiempo, cómo estructuramos nuestro proceso de selección, qué tipo de herramientas utilizamos y demás. Fundamental todo para que tengamos un proceso de selección. Pero hay una etapa que quizá es una etapa clave y a veces un poco subestimada, que es el momento del cierre, el momento de la comunicación, de la negociación, de la propuesta laboral hacia el candidato. Muchas veces los candidatos llegan hasta la etapa final, son elegidos, tienen una propuesta, pero eso no garantiza
que sean quienes ocupen la posición. Puede pasar que el candidato en paralelo estaba participando en otro proceso de selección y quizá la otra empresa fue más rápida en sus tiempos, en sus herramientas para validar los conocimientos, etcétera, y le ofreció al candidato antes una propuesta y este candidato aceptó. Cuando nosotros llegamos a comunicarle que fue elegido para nuestra empresa, nos dice, lo siento, ya tengo trabajo nuevo, inicio el lunes. ¿Qué hacemos en esa situación, chicas? ¿Qué harían? ¿Inician un nuevo proceso de selección? ¿Buscan otras opciones? ¿Qué pueden hacer cuando su candidato cae? Así, a eso se le llama que se les cayó el candidato. ¿Okay? Se les cayó en el sentido de que no, de lo que el proceso que estaba participando finalmente por X motivo se retira, ¿no? Entonces, ¿alguna vez les ha pasado? ¿Qué pueden hacer ante esa situación? Muchas veces las empresas van a enfrentar este tipo de desafíos y sobre todo nosotras que somos reclutadoras. ¿Qué es lo que hacemos? A veces, ya, muy bien, pues ahí ya están contestando. A ver, un minutito más para ver si alguien más se anima a contestar la pregunta. A ver. ¿Listas? Excelente. Camila nos dice, recurrir a la otra persona que quedó semifinalista, que también nos interesó su perfil o que también se adaptaba al puesto. Muy bien, exactamente. Para ese tipo de situaciones existe o se tiene la figura de terna finalista. En esta terna finalista, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede? Pues vamos a tener a esas personas que llegaron quizá a la etapa final y también causaron una buena razón y quizá por ciertas pequeñas diferencias no llegaron a ser los ganadores, pero ante esta situación podemos optar por proponerlos y que puedan quedar en la posición encomendada, ¿ok? Muy importante que trabajemos con este tipo de backup, con este tipo de terna finalista, para que podamos responder ante este tipo de imprevistos, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? El proceso de cierre necesita ser rápido, necesita ser eficaz y necesita ser, pues, claro con el candidato, que sepa qué beneficios, qué tipo de políticas, qué tipo de información tiene que tener sí o sí del puesto para que pueda aceptar la propuesta. Es nuestro deber brindarle este tipo de información, ya que somos ese contacto que está dentro del proceso de reclutamiento y selección con él. Somos esa persona de la empresa que ha tenido su primer contacto con este candidato y tenemos ese tipo de responsabilidad como parte también de nuestras funciones en el equipo de reclutamiento y selección. ¿Ok? Entonces, si nosotros buscamos qué es el cierre o cómo se maneja, vamos a encontrar que es el paso final donde se concretan los acuerdos entre el candidato y la empresa. Si lo manejamos bien, es un proceso de incorporación estratégica. Chicas y chicos, muy importante, cuando nosotros hacemos un buen cierre,
tenemos más probabilidad de que el candidato pueda adaptarse de manera sencilla, rápida a la empresa, ¿ok? No solo asegura que la oferta, pues, sea aceptada, sino que sienta las bases para que la relación laboral entre el candidato y la empresa sea sólida y perdure en el tiempo. Tengamos cuidado, tengamos estrategia también, tengamos unas buenas formas para el proceso de cierre. Y si nos toca negociar, pues negociemos con toda la información que tenemos disponible y que se nos ha autorizado desde la empresa. No ofrezcamos beneficios que la empresa no tiene o que la empresa solamente bajo evaluación ofrece, ¿no? Si nosotros no tenemos la seguridad de que ese beneficio existe o que la empresa lo va a dar este año o este trimestre, mejor preguntemos antes de equivocarnos, ¿ok? ¿Qué es necesario para que este proceso fluya desde nuestro lado? Una comunicación efectiva, empática, clara, bien organizada y que, sobre todo, el proceso pueda sentirse como parte, pues, de todo el proceso de selección que hemos gestionado. Tiene que estar vinculado y al mismo tiempo ser rápido. Ni bien terminamos el proceso de selección, tenemos que tratar de tener los resultados en el máximo tiempo posible, en el menor tiempo posible, perdón, y con esto no dilatar el tiempo para que el candidato no busque otra oportunidad y luego cuando tengamos que hacerle la oferta ya va a estar ocupado, ¿ok? Entonces tengamos también cuidado con eso, no dilatemos el tiempo más de lo necesario. Hasta aquí, chicas y chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué más? Cuando nosotros estamos gestionando de manera efectiva nuestro proceso de selección, tenemos en consecuencia procesos rápidos, procesos donde la inversión del talento, la inversión del tiempo, la inversión que significa esto en términos económicos es reducida. Caso contrario, si nosotros realizamos un mal proceso, ¿qué vamos a encontrar? Más tiempo invertido, aumento, pues, de un rechazo de ofertas. Si no gestionamos bien el cierre, también la empresa ha perdido tiempo, ha perdido recursos. Existe este proceso de mala incorporación que puede dañar incluso la reputación de la empresa, ¿ok? Hoy en día, pues todo el mundo tiene acceso a redes sociales, acceso a móviles, acceso a una fuente o a una plataforma, a una audiencia, ¿no? Entonces, tengamos también cuidado con esa percepción que la empresa está mostrando en ese primer día, en ese cierre que está gestionando, ¿ok? Muy bien, como les decía, puede impactar a nivel reputacional y puede afectar la marca empleadora y también hacer que las personas, los futuros talentos para los futuros procesos, se desanimen en postular, generando dificultad para tener candidatos. Entonces, con mucho cuidado, con muchas pinzas, nuestro proceso de cierre. ¿Cómo tiene que ser el proceso? Por acá les he traído 3 momentos para este tipo de situación. En el cierre, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es la meta final del cierre, chicos y chicas, cuando estamos negociando o cuando estamos presentando la propuesta laboral? ¿Cuál es el propósito que tenemos al final, no? ¿Cuál es esa meta final que tenemos que tener? O el sentido del propósito, del proceso, disculpen. ¿Cuál puede ser el sentido de ese proceso?
del contrato, chicos. La formalización de la relación laboral, ¿ok? En la etapa de cierre ya estamos proyectándonos a que esta persona formalice, ¿ok? Se oficializa al candidato como futuro, pues, empleado. Muy bien, Isabel, firma del contrato. Y para llegar a esa etapa, al fin último, la firma del contrato, pues, ¿qué es lo que hacemos? Primero, si tenemos que negociar con el candidato, negociamos. Luego, presentamos la oferta negociada y con eso podemos ya gestionar su ingreso. Para ello le podemos pedir acreditaciones, documentos que son vitales para la formalidad y que alimentan pues la información que tiene que estar dentro del contrato. ¿Okay? En la negociación, nosotros comunicamos de manera formal que ha quedado seleccionado y usualmente esto es bajo la carta oferta laboral. En revisión de documentos, más bien, como les decía, como les adelantaba, nosotros vamos a revisar los documentos que previamente hemos requerido, ¿ok? Que previamente hemos requerido en el proceso de selección, en el proceso de cierre, en el proceso de la negociación. Y ya en la firma del contrato, más bien, formalizamos la relación laboral basándonos en información previamente compartida y que va determinando tanto las responsabilidades, obligaciones que tiene el empleador y la empresa. ¿Ok? Este es el flujo que se tiene en el cierre. Tengamos bastante cuidado al momento de gestionarlo. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí continuamos. Les he traído por acá el ejemplo de un flujo de contratación de una empresa. Nos muestra un poquito cómo es su flujo. Tenemos la llamada telefónica, donde se muestra la propuesta técnica, la presentación de la carta oferta mediante correo. En este caso lo hacen mediante correo. Algunas empresas pueden hacerlo mediante una llamada y luego formalizan enviando el correo. Otras empresas lo hacen por llamada, pero luego formalizan convocando al candidato a la empresa para que firme la carta oferta, etcétera, etcétera. Esta empresa tiene una plataforma donde se colocan datos, información relevante y justamente por aquí nos detalla esta solicitud de llenado del link del portal de empleo. Por acá, el siguiente paso que ellos tienen es que mediante su sistema envían otra vez la carta propuesta y también el contrato. Ya con esto ellos ya pasan a su momento de onboarding, integración. Le envían un correo de bienvenida donde le explican los siguientes pasos, le envían sus correos o sus accesos corporativos y su correo corporativo, le programan onboarding y al mismo tiempo le comparten esta información de cuándo va a ser su inducción. Y en su primer día ya tiene su correo de bienvenida en el primer día de trabajo, ¿no? Entonces, cuéntenme, chicos y chicas, ¿qué les parece este flujo? ¿Es un flujo completo? ¿Algo cambiarían? ¿Algo añadirían? ¿Qué piensan? ¿Está muy completo? ¿Qué les parece este flujo de cierre? ¿Les parece o no les parece? ¿Ok? Vamos.
Isabel nos dice, en la empresa donde yo trabajo actualmente lo realizan así. Se parece bastante. Muy bien, Isabel. Celeste, me parece que está bien toda la información, muy completo. E Isabel es sumamente completo. Muy complejo, muy completo, así lo hacemos acá. Muy bien, María. Buenísimo. Muchas gracias a todos por participar. Y eso es un poquito nuestro flujo de contratación. Este ejemplo que está bastante complejo, incluyendo incluso, valga la redundancia, su plataforma de gestión del talento. La oferta laboral que hemos presentado tiene cierta estructura, ciertas características que no tenemos que olvidarnos de incluirlas. Usualmente vamos a encontrar que para ofrecer esta carta oferta vamos a negociar. Para eso tenemos que tener de manera previa el conocimiento de cuánto es la expectativa, cuáles son los beneficios que el candidato busca, ¿no? Desde el primer momento hemos tenido el presupuesto asignado para la posición y por lo tanto, pues, muy probablemente todos nuestros candidatos que han sido convocados o que más bien han llegado a la etapa de entrevistas han tenido el previo filtro del presupuesto, ¿no? Entonces, ya sabemos que está dentro del presupuesto, pero igual tenemos que validar con él si sigue teniendo ese mismo costo, ¿no? A veces los procesos pueden demorar y en unas semanas esa expectativa que tenía el candidato hasta puede subir, ¿ok? Conocer los límites del presupuesto que tenemos y los beneficios que la empresa puede ofrecer. No nos olvidemos de identificar los puntos que son negociables: salario, beneficios, el horario, la modalidad de trabajo. Y en el tema de habilidades clave para negociar, nosotros tenemos que ir incrementando algunas habilidades como la escucha activa, la empatía, la comunicación clara, persuasiva, el manejo de objeciones también. Cómo respondemos cuando el candidato nos para colocando barreras, nos para colocando objeciones. Este tipo de situación puede generarnos algo de frustración. ¿Qué hacemos en este tipo de momento? Errores comunes que a veces podemos tener: no preparar alternativas en situaciones específicas o imponer términos, imponer condiciones políticas y que no haya flexibilidad para su cumplimiento, ¿no? Este tipo de negociación también se puede hacer. Muy bien. Y acá les he traído el caso de una oferta laboral estructurada. ¿Cuáles son los elementos clave de esta oferta? Salario base, beneficios, condiciones laborales, expectativas del rol, plan del crecimiento, fechas importantes, inicio, periodo de prueba. Si nuestra posición va a tener periodo de prueba, chicos, por favor, coloquen cuánto tiempo es el periodo de prueba. No se olviden. Tema de beneficios, lo mismo si nuestro candidato o esta persona que va a ingresar va a tener algún bono adicional, algún esquema preferente en el pago, también tenemos que comentar, ¿ok? ¿Cómo hacemos la oferta atractiva? Pues podemos realizar una personalización según las motivaciones del mismo candidato. Resaltar la cultura y valores que tiene la empresa. Y pues al momento de la presentación, hacer una comunicación clara, concisa, confirmando la comprensión por parte del candidato. ¿Ok? Eso es un poquito sobre la oferta laboral estructurada y con todos los acápites que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos y chicas? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos con Isabel.
Isabel nos dice, el periodo de prueba es muy factible, ya que uno tiene un poco de claridad si ese personal es factible para el puesto o no. En mi caso, el periodo de prueba es de 3 días. ¿Ok? Muy bien, Isabel. Aquí en Perú, el periodo de prueba puede ser de 3 a 6 meses. Depende del empleador cuánto tiempo pone en periodo de prueba a la persona. A veces por lo mismo que dice nuestra compañera. El chifa o el restaurante al cual van a pertenecer justamente los candidatos, necesitan por algún momento probar si el candidato tiene las habilidades necesarias para desempeñarse, ¿no? ¿Qué más? En este caso, algunas empresas por ley tienen que sí o sí colocar el periodo de prueba. También la complejidad del puesto no solamente es para posiciones operativas, sino también para posiciones más complejas. Existe aquí en Perú una posición que es el puesto de confianza, que este tipo de posición a veces puede tener ventajas y otras veces no. Entre ellas está el tema de su periodo de prueba, el tema de cuán protegido está ante un despido injustificado. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias, María Montilla y Isabel. ¿Ok? Continuamos. Cuando nosotros estamos comunicando la oferta, vamos un poquito a revisar cómo lo hacemos. ¿Ok? Necesitamos generar una buena impresión. Es clave. No queremos que en la puerta del horno el pan se queme. Es un dicho, ¿cómo se decía esto? Bueno, dicho, pero tenía otro nombre a ese tipo de expresión. No recuerdo. Este dicho, pues, aplicado al mundo de reclutamiento es, no queremos que cuando ya casi estamos teniendo al candidato, se nos vaya a caer, ¿ok? Necesitamos nosotros tener confianza, seguridad al momento de mostrar la oferta y también estar bien preparados, preparadas. Este candidato nos va a hacer una serie de preguntas. Nos va a decir, muy bien, muchas gracias, gracias por decirme que estoy elegido, pero tengo algunas preguntas. ¿Qué tipo de beneficios voy a tener aparte de los beneficios obligatorios por ley? ¿Ofrecen línea de carrera? ¿Ofrecen alguna revisión salarial periódica? ¿Qué tipo de capacitaciones brinda? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información, pues, obviamente nosotros no es que lo sepamos al 100%, pero sí conocemos los procesos, si nos hemos empapado previamente y si tenemos la respuesta al 100% de alguna, pues contestamos. Y si no, pues tratamos de darle la confianza de que vamos a averiguar, de que vamos a preguntar a las personas encargadas para darle la respuesta requerida y con eso él pueda confiar en que va a tener más contexto para tomar su decisión y para aceptar la propuesta laboral. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué canales o en qué medios? Algunos optan por hacer una propuesta mediante celular, otros optan por el tema de hacer una videollamada, otros citan al candidato de manera presencial y otros utilizan varios canales, ¿no? Tanto por el celular y luego envían un correo notificando. Entonces va a depender mucho del tipo de empresa, el tipo de puesto, el tipo de responsabilidad que se le está encomendando a la persona. Si es un puesto C-level, pues muy probablemente le pidan que venga presencial, que incluso luego tenga alguna conversación con la plana ejecutiva, ¿no? Si es un puesto un poco más abajo dentro de la organización, pues probablemente sea por celular o por videollamada y luego formalizan por correo, ¿ok? Eso es un poquito sobre la comunicación de la propuesta laboral. Ejemplo. Por acá tenemos esta empresa de tecnología aquí en Lima, que para un puesto de gerente de producto
optó por hacer la oferta inicial por videollamada para poder compartir no solo los detalles del rol, sino también la visión a largo plazo de la empresa. En la videollamada pudieron notar la emoción del candidato, te das cuenta con su lenguaje corporal o inclusive con el no corporal, con esas expresiones, con cómo está, tú te das cuenta de qué tan entusiasmado se puede sentir. Y eso también puede ser un indicador de cuán leal, cuán comprometido está con el proceso, con el puesto. Entonces, pudieron notar la emoción del candidato y resolver rápidamente algunas dudas. Después enviaron un correo con la oferta formal y los documentos para firmar. Esto dejó una impresión positiva en el candidato y aseguró su aceptación. ¿Ok? Ese tipo de contacto también puede influenciar, puede pues generar ese tipo de impresión. Existe una gran diferencia entre cómo decimos en un tono de voz frío, sin emoción, que pues en un tono entusiasmado, un tono mucho más pues cercano, personalizado. ¿Se dan cuenta? Un poquito pues también tenemos que saber cómo utilizamos ese tipo de tonos, ese tipo pues de lenguaje no corporal también, ¿no? En este caso. La siguiente etapa, chicas y chicos, es la revisión de documentos. Muy importante, chicas, que no se les pase. Ya aceptó su candidato la propuesta, firmó esa carta propuesta y ahora nos toca a nosotros gestionar su incorporación. Pero para eso tiene que existir un vínculo laboral. Para ese vínculo laboral, para ese contrato, necesitamos documentos, necesitamos información. Y esto es pues lo que pedimos en la siguiente etapa. Le pedimos una serie de documentos como acreditaciones académicas, identificación, tipo de seguros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Inclusive documentación ya propia que la empresa tiene, estándar, y documentación que también te exige por ley en tu geografía. Candidatos nos envían los documentos y nosotras, antes de enviarlo quizá al equipo de legal, al equipo respectivo, revisamos de manera minuciosa. Revisamos que el contenido tenga autenticidad, que el contenido corresponda a las fechas que el candidato nos compartió sobre sus trabajos. Revisamos que el contenido pues esté tal cual como deba estar, está bien firmado, tiene la información que necesitamos, etcétera, etcétera. Todo esto para evitar malentendidos y asegurar de que tanto el candidato como la empresa están de acuerdo. El cumplimiento legal también es parte de este momento de revisión de documentos y además refleja la cultura empresarial. ¿Ok? Un minutito que está a punto de apagarse mi laptop. Un minutito, por favor, que acá está que me salta la luz. Un ratito. Gracias. Ok, lo logramos. Muy bien. Una vez que revisamos los documentos, nos toca la firma del contrato. Para esta firma de contrato, pues también revisamos que esté de manera correcta, que tenga los lineamientos y lo que hemos acordado tanto en la negociación, tanto cuando el candidato nos dio sus expectativas, sus necesidades, que pueda reflejarse esos acuerdos que pues nosotros sostuvimos. Luego de esta contratación, nos va a tocar la incorporación, ya el momento previo a que el candidato ingrese a trabajar. Este momento también es clave. Es el momento donde se entregan manuales, donde se entregan
información relevante que el candidato va a poder gestionar y que va a poder, bueno, ya candidato casi empleado, y va a poder empaparse de esos procesos que tiene la empresa. Y ya cuando ingrese en su primer día, nosotros podemos darle la bienvenida y al mismo tiempo presentarle al equipo, darle un breve tour, explicarles los procesos que tiene la empresa, ya que nosotros hemos sido el primer contacto con este candidato. Tiene cierta cercanía, confianza con nosotros. Luego dejamos pues que el candidato nos pregunte, nos consulte en relación a sus equipos. Si vemos que el candidato se siente más confiado, pues podemos asignar a algún compañero dentro de su equipo para que sea su buddy, su compañero elegido, y que le vaya mostrando más procesos ya correspondientes a su especialidad en específico en ese departamento de la organización. A las semanas podemos hacer un seguimiento para validar que el candidato está teniendo una incorporación exitosa, de que no exista peligro de una renuncia anticipada. ¿Qué errores tenemos que evitar? La falta de comunicación, ¿ok? Si es que luego de que firmó el contrato nos olvidamos, no le brindamos indicaciones, no le brindamos su equipo, no le brindamos sus accesos corporativos, a última hora recién estamos coordinando todo. Eso tenemos que evitar. No asignarle a algún compañero propio de su equipo, algún mentor, alguna persona cercana de su equipo para que lo acompañe. No establecer metas claras para su periodo de prueba. Esto especialmente en los puestos que son estratégicos, puestos más administrativos. Obviamente, en posiciones masivas, esta incorporación de que asignarle a un compañero y demás es un poco más complejo. Lo que sí podemos hacer es pues brindarle el tema de la inducción, ¿no? A este tipo de perfiles. ¿Ok? Muy bien. Y por aquí les he dejado estos ejemplos de incorporación de algunas empresas que tienen casos o procesos de integración innovadores. Por acá tenemos a Dropbox, que ellos desarrollaron todo un programa de onboarding completamente virtual para sus empleados que están en remoto, especialmente en la época post-pandemia. Empezaron a hacer este tipo de contenido. El proceso comienza con un recorrido interactivo dentro de la plataforma de Dropbox, ¿ok? De la empresa, que permite a los nuevos empleados explorar las herramientas, procesos y la cultura que la empresa tiene de manera autónoma, pero guiada previamente, ¿no? Muy importante, los empleados se sienten, pues, incluidos. Existe este tipo de ejercicio interactiva que hace que ellos también puedan relacionarse con las oficinas de la empresa, y es un caso relevante. Google también tiene un caso de incorporación exitoso. De hecho, pues hace que las personas tengan un buddy, un compañero que les brinda un poco de las políticas y demás. De hecho, justo hay un videíto de una película, a ver, denme un minutito que lo proyecto, que muestra cómo es ese proceso de inducción de Google, ¿ok? Claro, lo muestra un poco muy a la ligera, pero denme un minutito, que acá está. No me acuerdo que lo tenía por acá. Listo, ya lo encontré. Listo. Para que vean un poquito cómo pueden ser las inducciones. En este caso es una película, no está lejos de la realidad. De hecho, uno de los
símbolos que tiene Google para las personas que están ingresando por primera vez es este sombrerito, ¿ok? Aunque no lo crean, este sombrerito les dan a los nuevos Googles. Bueno, Googles, algo así les dicen, ¿ok? Y eso identifica que es su primer día, que recién están ingresando a esta compañía. En este caso es una película, no la he encontrado en español latino, lo siento, está en español España y pues se llama La Pasantía para Español España, pero aquí en América Latina se llaman Los Becarios. ¿Ok? Vamos a ver, espero que no tenga mucha alteración con el tema de nuestro español latino y español español. De trabajo convencional. Dicho esto, tenemos reglas. Voy a hacerte una serie de preguntas. Vas a levantar la paleta verde para indicar que sí y la paleta roja para indicar que no. Empecemos. Tomar una cerveza con tu jefe. Algunos de vosotros sois menores de 21 años. Algunos de nosotros no sé. Así que si queréis tomar una cerveza fría conmigo, estaré encantado de hacerlo. No me tomaré una cerveza fría contigo. ¿Te colocas? Yo no me drogo. No te estoy juzgando. Solo digo. Dicho esto, si quieres algo frío para beber, te consigo. Vale, gracias. Deja de hablarme. Soy tu Bill Holden Install 17. Ni siquiera realmente no entiendo esa referencia. Salir con un compañero en prácticas. Esto es Google, notmatch.com. No, eso también está mal visto. Así que diremos que no al amor. Diremos que no al amor. Sí, va a ser un no. Una aventura de una noche considera una cita. ¿Ok? Bueno, a mí sí me sonó un poquito medio raro su español o su doblado, pero para que nos sirva de ejemplo un poquito, esa gamificación que tienen, ¿no? Con las paletitas, eso también es algo que tiene Google en sus programas de integración. En este caso es netamente un programa de prácticas, pero muy parecido a cómo son sus inducciones que realizan a sus nuevos ingresos, ¿ok? Eso es un poquito de algunos casos innovadores, la gamificación, la incorporación de la tecnología. Y por acá les he traído también cómo estos días de inducción, estos días de integración, pueden volverse parte de la estrategia del área de marketing, del área de marca para la compañía. Y también, a la misma vez, en paralelo, funciona como herramienta de marca empleadora. No sé por qué no se ve en este contenido, pero era de BVA y aparecía la practicante contando cómo fue su primer día. Y acá también nos cuenta cómo fue su primer día en esta empresa. Seguramente ustedes alguna vez, cuando estaban con esta plataforma TikTok, les apareció algún videíto de mi primer día en Scotiabank, mi primer día en Facebook, mi primer día en Mercado Libre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí se ha vuelto bastante popular que tanto las mismas empresas promuevan este tipo de contenido como los mismos usuarios van contando su experiencia. Y esto impacta en la reputación de la empresa, impacta pues en la marca empleadora y al mismo tiempo muestra todos esos beneficios que puede tener la empresa y sus procesos de inducción que son clave para que nosotros también podamos tener las mejores prácticas de este tipo de empresas. ¿Ok? El proceso de oferta e incorporación define no solo la primera impresión, sino también la relación a largo plazo con el nuevo miembro del equipo. El éxito del onboarding depende en gran medida de esta fase. Muy bien, chicos y chicas. ¿Preguntas hasta acá antes de pasar al siguiente bloque? Ya estamos justo llegando a uno de los últimos procesos, el proceso, valga la redundancia, del proceso de selección. Muy bien, entonces continuamos. No se olviden, recapitulando este primer bloque, negociación, win to win, cómo generamos una relación donde tanto candidato como empresa sientan que están ganando, cómo aseguramos que el candidato pues pueda salir satisfecho de esta situación, feliz,
oferta de trabajo, cómo presentamos la oferta de manera atractiva, alineado con las expectativas tanto del candidato como de la organización, e incorporación, las estrategias para asegurar que la incorporación del nuevo empleado sea exitosa y fluida desde la firma del contrato hasta su integración total en el equipo. ¿Ok? Ese es un poquito este primer bloque, chicos y chicas. Y ahora, ¿qué hacemos cuando hemos culminado el proceso de selección? Hemos culminado el proceso de integración, el proceso de onboarding. Nos quedamos sentados, no hacemos nada, no evaluamos. Pues evaluamos. Nosotros vamos a evaluar, vamos a gestionar que también estamos haciendo nuestro proceso de selección. ¿Ok? Siempre tenemos que estar recogiendo este tipo de data para saber si estamos gestionando, si estamos realizando un buen proceso de selección o por el contrario, estamos teniendo alguna oportunidad de mejora, algún cuello de botella, como también se les conoce a este tipo de situaciones críticas dentro de los procesos. ¿Qué estamos gestionando y cómo? ¿Ok? Para eso utilizamos un sistema de control. Todos los procesos en una empresa tienen sistemas de control, tienen mediciones, tienen estrategias, modos para validar que está funcionando o no y calibrar los procesos, ¿ok? En este pequeño bloque vamos a entender qué importante es evaluar que también es nuestro proceso de reclutamiento y selección. Vamos a aprender sobre métricas que miden los procesos de selección, métricas como los KPIs. Vamos a entender herramientas tecnológicas que optimicen la gestión. Vamos a analizar cómo medir y mejorar la eficiencia de estos procesos. Entonces, ¿qué cosa es la gestión de control o estrategias de mejora? Se refiere sobre todo a la práctica sistemática de evaluar y optimizar de manera constante los procesos, interacciones y puntos de contacto a lo largo del ciclo del proceso de reclutamiento y selección. El objetivo es asegurar que la experiencia laboral sea lo más positiva, atractiva y efectiva. Que la experiencia dentro del proceso, además, ¿no? La experiencia de nuestros candidatos sea efectiva. Usualmente preguntamos tanto a los candidatos que ingresan como a los candidatos que no ingresan. Ambas respuestas son válidas, son necesarias. Y un sistema de control se basa en actuar, en planificar, en hacer, verificar y actuar. Cuando actuamos, definimos las metas, vemos cuáles son esas acciones correctivas. Cuando planificamos, a partir de lo que hemos definido, a partir de lo que hemos colocado como objetivo, definimos qué acción preventiva tenemos que realizar, qué método usamos para este tipo de acción, cómo educamos y capacitamos, al mismo tiempo realizamos el trabajo, ejecutamos y finalmente verificamos los resultados de las tareas. ¿Ok? Un proceso bien gestionado asegura que los nuevos empleados se sientan valorados y comprometidos desde el primer día, impacta directamente en la retención del talento y en la cultura organizacional de la empresa. Tenemos que evaluar continuamente el proceso de selección para que nuestros objetivos de tiempo, ¿no? Eficiencia en tiempo, eficiencia en costo, eficiencia en calidad, eficiencia en experiencia del candidato, se cumplan. ¿Ok? Y bueno, justo consecuencia de esto son los indicadores clave de desempeño o KPIs. ¿Alguno de ustedes utiliza KPIs? ¿Ha escuchado de KPIs? Muy bien, Estefanía. Ok. Estos indicadores clave son, pues, métricas que tenemos para medir distintos procesos. ¿Ok?
nosotros necesitamos saber qué tan bien estamos haciendo nuestro proceso de selección y para eso establecemos métricas específicas. Les voy a mostrar este pequeño video para que vean un poquito de qué trata. Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Muy bien, entonces hemos llegado acá. Déjenme colocar esto. Uy, no sé qué pasó. A ver, denme un minutito, chicas y chicos. Y ya está. Mientras tanto, vamos comentando sobre los KPIs. Por ahí me veía que me estaban comentando de que ustedes lo utilizan, de que justamente pueden ver así el desempeño, pueden encontrar esas falencias que pueda tener su proceso de sus distintos procesos, porque no solamente se utiliza en gestión de recursos humanos o en reclutamiento y selección, sino en otro tipo de situaciones también. ¿Ok? En otro tipo de procesos también. A ver, ¿qué más me dicen por acá? Isabel es lo mejor, Camila no había escuchado, Estefanía, lo que no se mide no se controla, y si no se controla se pierde de vista lo esencial y el poco, tal cual. Si nos quedamos con una frase de por qué necesitamos medir, por qué necesitamos gestionar los procesos de selección, es esto. Tenemos que conocer para mejorar, tenemos que conocer nuestra data, conocer el proceso, cómo está la salud del proceso para entender qué estrategias podemos incorporar. ¿Ok? Muy bien, Estefanía. Muchas gracias, Isabel. En mi caso es un excelente proceso. Cuando el reclamo es masivo, es una forma más fácil de medir desempeño laboral. Ajá, también se utiliza en desempeño, se utilizan en un montón de procesos. De hecho, los KPIs, hasta KPIs financieros, logísticos, operativos, existen una variedad. Los KPIs, por sus siglas en inglés, de Key Performance Indicators, son en la experiencia del empleado, en la experiencia de los candidatos, herramientas que permiten evaluar el impacto de sus esfuerzos en la mejora laboral, ¿no? En la mejora del ambiente laboral, el compromiso de los empleados y su satisfacción. Miden tanto aspectos cuantificables como cualitativos y ayudan a tomar decisiones informadas para ajustar las políticas y estratégicas. Cuando hablamos de datos cualitativos y datos cuantitativos, pues podemos hablar de información tanto medible, a eso se le conoce como dato cuantitativo, interpretación de datos numéricos, porcentajes de satisfacción, tasas de retención y comparaciones anuales. Cuando hablamos de datos cualitativos,
pues hablamos de análisis de respuestas abiertas en encuestas, entrevistas, para identificar patrones, emociones y temas mucho más recurrentes. Y cuando hablamos de benchmarking, que es otro tipo de análisis, es cuando comparamos resultados de las organizaciones que pueden ser nuestra competencia o pues organizaciones similares con los resultados que nosotros tenemos. ¿Cómo encontramos la información de otras empresas? Pues muchas empresas publican sus resultados en lo que se conoce como informe anual, ¿ok? Eso es un poquito acerca de los datos cualitativos y cuantitativos, para que no se olviden. Cualidad, abstracto, percepción, cantidad, ¿ok? Muy bien. Y por acá les he traído el ejemplo de algunos KPIs en reclutamiento y selección. El más conocido, el más utilizado, es pues nuestro KPI de tiempo promedio de cobertura. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en cubrir, en realizar todo el proceso de reclutamiento y selección desde su inicio hasta que el candidato ingresa? ¿Ok? O hasta que el candidato es elegido. ¿Ok? ¿Cuánto es nuestro tiempo promedio? El costo por contratación. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas hombre se han invertido para este tipo de contratación? La calidad de la contratación. La tasa de aceptación de ofertas. De 100 ofertas propuestas a candidatos, ¿cuántas de estas han sido aceptadas y han sido exitosas? 80, 90, 30, 50, ¿cuántas? ¿Y esto en qué porcentaje? ¿Qué significa? La retención en los primeros 6 meses. De los 50 últimos candidatos que han ingresado a la empresa, ¿cuántos de ellos se han quedado más de 6 meses en la empresa? Más de 1 año, más de 2 años. ¿Cuál es el porcentaje que representa sobre el total? ¿Ok? La satisfacción del candidato. Y esta puede ser, pues, involucrando tanto candidatos que no pasaban el proceso como candidatos que sí, ¿no? Entonces, en todo el flujo del proceso o en las etapas donde participaron los candidatos, ¿qué tan satisfechos se sintieron? ¿Se sintieron con la comunicación fluida? ¿Sintieron que la persona encargada del proceso era cercana, comunicaba eficazmente, etcétera, etcétera? Si el tiempo promedio de cobertura es muy alto, esto puede implicar que estamos teniendo algún desafío, alguna complejidad en esta posición, ya sea porque faltan candidatos, ya sea porque se están demorando los jefes en entrevistar a los candidatos, o pues no estamos realizando un buen proceso de selección. También puede decirnos eso, ¿ok? Acá les he dejado más ejemplos, que es de justamente lo que les decía. La tasa de aceptación, la satisfacción, la tasa de rotación. Por acá, ¿cómo calculamos la tasa de rotación y retención? Hoy en día esto es muy importante porque ya las generaciones no solo buscan trabajo, sino que este trabajo sea equilibrado con su vida y su, pues, salud mental. Por ahí vi alguna vez a una jovencita que estaba celebrando por renunciar, ¿no? Renuncia, trabaja tóxico y se hace viral en redes. Hoy en día, pues el trabajo que es demasiado, que no permite esta compaginación, este equilibrio, pues se etiqueta de esta forma y puede afectarse por tener una alta rotación, es decir, salidas o renuncias anticipadas. Por acá está la fórmula de la rotación y la retención. Por acá encontramos este pequeño ejemplo para que ustedes puedan también validarlo. Si estudiamos en presencial, yo podría dejarles este tipo de ejercicios y ustedes tendrían que calcular la tasa de rotación y la tasa de retención, que al final es pues simplemente reemplazar, ¿no? La información que se nos brinda
según la fórmula. Empleados que dejan la empresa sobre el total de empleados por la cantidad, ¿no? De 100. Que es para hacer porcentaje. ¿Ok? Les dejo ahí para que lo revisen. Estefanía, sí, es que es usual. Nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que calcular ese tipo de métricas. Los líderes, los responsables, todo el tiempo nos están pidiendo datos. Nosotros no podemos solamente hablar de cualidades, de percepciones, de sentimientos. Es muy importante, sí, pero si no tenemos datos, no tenemos sustentación, no tenemos información cuantitativa, no nos dan la debida importancia y no tenemos justificación, ¿no? Entonces, este tipo de métricas permiten que podamos mostrar información relevante, información de impacto. ¿Ok? Muy bien, Estefanía, muchas gracias. ¿Y cómo definimos KPIs? Pues los relacionamos con los objetivos que tenga nuestra empresa, que tenga nuestra área. Y al mismo tiempo podemos establecer metas. De hecho, para las metas también podemos utilizar el tema de la metodología SMART. Específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. ¿Ok? A ver, un ejemplo, si el objetivo es que los costos bajen, que se reduzcan, el KPI costo por contratación tiene que ser primordial. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, justo también existe otro método para definir prácticas de evaluación a partir de las experiencias de los candidatos o las personas que han sido reclutadas. Y una de ellas es el proceso de entrevistas, que se le puede hacer one-to-one a cada una de las personas, o también el focus group, que es pues una entrevista grupal, una entrevista donde las personas pueden compartir sensaciones en relación a un tipo de producto, a un tipo de experiencia. Necesitamos siempre estar evaluando, tomando nota, iterando, porque va cambiando la situación, van cambiando los candidatos y también nuestro desempeño va cambiando. Entonces, de manera regular necesitamos medir el nivel de satisfacción de todas las etapas del proceso. ¿Ok? Esa es un poquito una recomendación. Otra estrategia, una vez que hemos identificado aquellas oportunidades de mejora, aquellas fortalezas, pues podemos elaborar un plan de acción para que se mejore la experiencia de nuestros candidatos, de nuestros empleados. Y también podemos establecer KPIs asociados a esto. Finalmente, para potenciar esta medición, esta revisión, esta gestión del proceso, necesitamos también hacer uso de la tecnología, ya que este tipo de herramienta hoy en día no solamente nos ayuda para tareas puntuales, sino que también optimiza procesos, transforma la manera en que las empresas interactúan con sus empleados. ¿Ok? ¿Qué tipo de plataformas existen y tienen este tipo de seguimiento? Existen varias. De hecho, están las plataformas ATS, que tienen un propio sistema, y también tienen este tipo de seguimiento para medir nuestros objetivos. Podemos utilizar también la inteligencia artificial. Nos puede ayudar, nos puede sugerir, ya sea pues para que nos ayude en el diagnóstico, para que nos ayude a encontrar actividades o estrategias de solución a las oportunidades de mejora que hemos encontrado, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Podemos utilizar las herramientas tecnológicas para hacer que nuestros procesos se vuelvan más automáticos, utilizar chatbots para entrevistas iniciales,
o para el primer contacto con ese candidato, esa candidata. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? No sé por qué se salió. A ver, voy a volver a dejar de compartir. Un minutito, por favor, chicas. Creo que porque puse X, podía verlas. Ay, otra vez. Ya está. ¿Todo bien entonces? Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en los desafíos para medir, para controlar nuestros procesos de selección? A veces vamos a encontrar información falsa, información que no es confiable, información que no tiene sentido y necesitamos reinterpretar. También podemos encontrar resistencia al cambio. ¿Qué tal? Entramos a un equipo de reclutamiento que no realiza este tipo de procesos, ¿no? Y nosotros levantamos la mano y decimos, podemos tener este tipo de práctica. Y en lugar de que ellos lo reciban como algo positivo, pues nos etiquetan, nos ven mal, nos dicen, nos estás haciendo más trabajo, que es acusar de que no hacemos bien nuestros procesos de selección. A veces puede existir ese tipo de personas, de equipos, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos ante este tipo de situaciones un poco desafiantes? También, si es que queremos hacer uso de herramientas tecnológicas, vamos a tener algún costo asociado para la implementación y esto quizá para algunas empresas con poco presupuesto no es factible. ¿Qué soluciones podemos tener ante este tipo de desafíos? Capacitación del equipo, concientización del equipo para este tipo de incorporación, uso paulatino de herramientas, uso de herramientas de libre software o libre disponibilidad, realizar algún reporte fácil de entender para que con eso podamos sustentar ante el equipo que no es pues más trabajo, sino quizá una herramienta que nos permita hacer mejor el trabajo, que nos ayude y que automaticemos algunos procesos, algunas etapas del proceso de selección, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que podemos encontrar, chicos y chicas. Lo voy a colocar por acá. Esos son los desafíos y soluciones en el control de gestión. Y ya casi llegando al final, ya en nuestra última clase, el día de hoy hemos visto 2 bloques. El primer bloque se centraba netamente en la contratación, en el cierre estratégico. Y el segundo bloque ya revisaba qué tan importante es que evaluemos los procesos de selección, que evaluemos cómo estamos haciendo nuestro proceso, que tengamos herramientas como los KPIs, que tengamos, si es que está en la medida de lo posible de nuestra empresa, herramientas tecnológicas que fomenten esta optimización y que gestionemos de una manera cercana con el equipo si es que encontramos cierta resistencia. Eso es, chicos y chicas. Hasta acá ha llegado la clase del día de hoy. Terminamos un poquito antes, pero pues me ha encantado estar con ustedes, escuchar un poquito sus comentarios y al mismo tiempo compartir este tipo de contenido. Espero volver a encontrarme en otro curso, en otro momento. Les deseo lo mejor, que sus procesos de selección siempre vayan muy bien, tengan muchos candidatos y si tienen alguna duda, consulta, pues no se olviden, tenemos el material que les ha compartido el equipo de ITEC y el libro que también les pasé con algunos recursos asociados. Que tengan una excelente noche. Espero pues encontrarnos en alguna otra oportunidad. Cuídense mucho y gracias al equipo de ITEC.